Gracias a los organizadores de este Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario por darme la oportunidad de estar con ustedes esta mañana conversando sobre la evaluación en el contexto de la actual reforma educativa en el país. Yo quisiera introducir esta charla con la premisa básica de que el principal propósito de la evaluación es mejorar. Tiene otros propósitos de evaluación. La evaluación también es un mecanismo de rendimiento de cuentas, también es un mecanismo que permite reconocer a los maestros, reconocer a los alumnos, también es un mecanismo que permite premiarlos, tiene otras finalidades también la evaluación, pero la finalidad más importante de todas ellas, la razón de ser fundamental de la evaluación, sin lugar a dudas, es el mejoramiento de aquello que se está evaluando, de la calidad de aquello que se está evaluando. Y por eso me parece que el mayor desafío de la reforma educativa, con la evaluación en el centro y de la evaluación por sí misma, es que lo que se tiene que hacer es demostrar que evaluar efectivamente sirve para mejorar. Efectivamente podemos sostener este principio, pero para que la evaluación obtenga la credibilidad que necesita, pues es necesario ir demostrando que efectivamente la evaluación sirve para mejorar. Y voy ahora a pasar lista un poco de los sujetos y de los objetos de la evaluación para que veamos un poco qué significa mejorar cada uno de estos sujetos y cada uno de estos objetos. Comenzando por los sujetos, vamos hablando del director de las instituciones educativas. ¿Qué significa la evaluación del director de las instituciones educativas? Bueno, pues fundamentalmente lo que hay que evaluar es su liderazgo y la capacidad que tiene de hacer equipo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar su capacidad de liderazgo y de hacer equipo, justamente. También es necesario evaluar su capacidad de cuidar y de mejorar la enseñanza. El principal propósito de un director de una institución educativa es justamente este, el de cuidar y de mejorar la enseñanza. Un buen director es una persona que sabe que lo que tiene lugar en una institución educativa para propiciar el aprendizaje, que es su propósito, es precisamente la enseñanza. Y que la enseñanza hay que cuidarla y hay que procurar mejorarla. Por eso un buen director, es una persona que se preocupa porque sus maestros estén continuamente actualizados, que se preocupa por conocer sus fortalezas y sus debilidades en su práctica docente, que no permite interrupciones en el tiempo que está destinado a la enseñanza, porque un buen director es una persona que sabe que en la escuela el aprendizaje que se desea es aquel que es intencionado por la enseñanza. Y entonces justamente de lo que se trata es de asegurar que esa enseñanza intencionada sea cada vez mejor y lo mejor posible siempre. Y también se evalúa la capacidad que tiene el director de vincularse con la comunidad a la que sirve. El director es fundamentalmente quien tiene la imagen hacia afuera de las instituciones educativas, y esta imagen hacia afuera se debe en una primera instancia a la comunidad inmediata a la que ese director sirve, y justamente la evaluación lo que pretende pues es mejorar esa capacidad de vincularse y de relacionarse de manera productiva con la comunidad externa. Tenemos también el sujeto alumno como sujeto de la evaluación. Y recordemos, la evaluación que hagamos con los alumnos es una evaluación que tiene que servir para mejorar el rendimiento académico y el desarrollo personal de nuestros alumnos.
Ese es el propósito de la evaluación que hacemos con nuestros alumnos. Es una evaluación de naturaleza formativa, por lo que de nada sirve que cuando evaluemos a nuestros alumnos les pongamos simplemente como resultado de esa evaluación un número de calificación, un 7 o un 8, sin decirle absolutamente nada de cuáles fueron sus errores, cuáles fueron sus aciertos y qué es lo que tiene que hacer para mejorar esos errores. De nada sirve que cuando nos entregan sus tareas de regreso simplemente palomeemos o tachemos sin que eso sirva para retroalimentarlos sobre su progreso académico y su progreso en el desarrollo personal. Fundamentalmente, la educación es un proceso de hacer crecer en autonomía. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? El proceso educativo es un proceso que nos hace cada vez más autónomos, que nos hace cada vez más capaces de hacer las cosas por nosotros mismos, aunque también nos hace reconocer que dependemos de los demás. Este sentido de interdependencia, pero que está fundamentado en este sentido de autonomía. Y desde luego que la autonomía va siendo posible en la medida en que la autoestima de las personas, de cada uno de nuestros alumnos, esté elevada, porque una persona que tiene una autoestima abatida es una persona que difícilmente puede crecer en el logro de mayor autonomía. Por eso yo ubico aquí en esta gráfica, en el centro de la evaluación del alumno, pues justamente esta capacidad que podamos demostrar en él de ir creciendo en autonomía y de ir consolidando una autoestima fuerte, sólida, que le dé capacidad de seguir aprendiendo. Pero con eso como propósito último, digamos, de la educación, pues es evidente que tenemos que evaluar en el alumno sus habilidades básicas y sus habilidades superiores, es decir, la parte propiamente cognitiva del proceso de aprendizaje. Las habilidades básicas, pues nos estamos refiriendo a las 4 operaciones de la lengua escrita y a las 4 operaciones matemáticas. Por cierto, habilidades que no por llamarse básicas se terminan con la educación básica, sino que se siguen desarrollando a lo largo de la escolaridad. Siempre podemos leer mejor, comprender mejor lo que leemos, enfrentarnos a textos muchísimo más difíciles. Siempre seremos capaces de comunicarnos mejor por escrito, de manejar mejor la lengua, de utilizar toda su riqueza para poderle imprimir a nuestra expresión todos sus matices, y eso es algo que no se termina con la educación básica. Las habilidades básicas se siguen desarrollando a lo largo de la vida, y entonces cuando estamos hablando de la educación media superior o de la educación superior, pues las habilidades básicas tendrían que ser también objeto de evaluación. Y por otra parte, las habilidades superiores de pensamiento, que son justamente las que permiten seguir aprendiendo. Digamos que la habilidad superior más importante de todas es la que tiene que ver con la capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. De tal manera que en esta época, pues ya no es tan importante que las personas, o más bien ya pierde importancia o se derrumba el modelo aquel en el que lo que nos interesaba hacer en las escuelas era transmitir conocimientos. Eso ya no tiene sentido porque los conocimientos son demasiados, porque cualquier intento de decir cuáles conocimientos es obligatorio transmitir es un intento totalmente arbitrario, porque los conocimientos son obsoletos y se van haciendo obsoletos de manera sumamente rápida, y porque en el momento que los tratamos de agarrar para plasmarlos en un currículum, pues a lo mejor ya hay algo que los supera. Y sobre todo, lo más importante de todo, porque el conocimiento está ya disponible de manera mucho más democrática, y digo mucho más porque sabemos que no es totalmente democrática, pero está disponible en el ciberespacio para todos. Entonces, la escuela cambia su función y de alguna manera lo que pretende ahora la educación es educar para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, para poder acceder a la información, para poder acceder a los conocimientos por cuenta propia con autonomía, para poder también con autonomía identificar aquellos conocimientos a los que accedo que me bastan para lo que necesito, y aquellos que no me bastan y que necesito entonces conocimiento experto que me ayude a seguir adelante, es decir, la autonomía y la interdependencia. Entonces estas habilidades superiores, pues nos estamos refiriendo fundamentalmente a las habilidades de análisis, de síntesis, a la capacidad de discernir, de inferir, de deducir, de inducir, de tener pensamiento lógico, de tener pensamiento matemático, de todas estas cosas que nos ayudan justamente a desarrollar un pensamiento crítico, creativo y propositivo, y de manera fundamental esta capacidad de seguir aprendiendo.
Entonces, cuando evaluamos al alumno tenemos que evaluar todas estas cosas, evidentemente en función del nivel en el que el alumno se encuentra, del grado en el que se encuentra, de las capacidades evolutivas que tiene en ese momento, pero desde el punto de vista cognitivo estos serían nuestros propósitos evaluativos. Y evaluamos ¿para qué? Para que el alumno mejore estas habilidades básicas y superiores de pensamiento. También es indispensable evaluar sus valores. Y ahora sabemos muy bien que la escuela es el lugar más indicado para formar en valores, por varias razones. Porque la escuela puede ser transparente en la materia de los valores en los que quiere formar a sus alumnos. En segundo lugar, porque la escuela puede intencionar el proceso de desarrollo de los valores en sus alumnos. Y en tercer lugar, y esto es quizás lo más importante, porque la escuela es la única que puede dosificar y adaptar a los procesos evolutivos de los alumnos este asunto de la formación valoral que tiene que darse a lo largo de todo el proceso formativo. Pero entonces, como la escuela es la entidad idónea, digamos, para todo el proceso de formación en valores, pues esperamos que efectivamente como resultado de ir a la escuela, el resultado de la escolaridad, pues nuestros alumnos realmente desarrollen con la autonomía propia estos valores en los que la escuela quisiera que sus alumnos crecieran. Y estos valores, pues fundamentalmente tienen que tener a la base la capacidad de respetar al otro que es similar al alumno, al otro que es diferente del alumno, y de preocuparse por la justicia y por la equidad, porque estos dos valores fundamentales que están a la base de muchos otros valores, pues son los que de alguna manera se pueden convertir en criterios para guiar los propios actos y para juzgar los actos de los demás en el futuro. Y eso le corresponde a la escuela y también le correspondería a la escuela ir evaluando qué tanto va logrando estos propósitos en sus alumnos. Y por último, pues su capacidad y su gusto por aprender. Ya decíamos que el propósito del desarrollo cognitivo es esta capacidad que tiene que tener el alumno de acceder al conocimiento, acceder a la información, discernir el conocimiento suficiente y necesario del conocimiento insuficiente y poder seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Pero para eso es indispensable que el alumno adquiera el gusto por aprender. Si podemos desarrollar estas habilidades, pero si no desarrollamos el gusto por el aprendizaje, si en el proceso mismo de la educación el alumno no se encolocina con el hecho de que aprender es placentero, pues entonces no tenemos asegurado que él querrá seguir aprendiendo a lo largo de la vida y querrá seguir utilizando estas capacidades para hacerlo. Entonces tenemos que desarrollar ese gusto para aprender y para eso tenemos que tener esa capacidad de ir desafiando a nuestros alumnos cada vez más, de tener la posibilidad de que cada clase sea para nuestros alumnos una aventura en el aprendizaje, una aventura nueva que permite descubrir que puedo hacer cosas que antes no podía hacer o que puedo comprender cosas que antes no comprendía, con desafíos que no resulten demasiado elevados como para frustrar, pero tampoco demasiado débiles como para aburrir. Entonces, pues esa es justamente la función de la pedagogía y si esto lo logramos, pues entonces vamos a desarrollar este gusto por aprender que va junto con el desarrollo de la capacidad del aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, la evaluación del alumno pues abarca todas estas cosas y las abarca porque las quiere justamente mejorar. También hay que evaluar la escuela. Bueno, todos nosotros trabajamos en escuelas y sabemos que las escuelas son instituciones vivas, organismos vivos que pueden funcionar de manera que promuevan este objetivo fundamental como institución que es el aprendizaje, pero también pueden funcionar de manera que no lo promuevan tanto o incluso lo lleguen a estorbar. Y por eso la escuela también tiene que ser evaluada con el propósito de que su funcionamiento mejore como resultado de la educación. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar en una escuela? Bueno, tenemos que evaluar su capacidad de contextualizarse, es decir, de conocer el lugar en donde está trabajando, de conocer a sus alumnos, de conocer a las familias de sus alumnos, de conocer el entorno, tanto por sus fortalezas como por sus amenazas, las amenazas que presenta el entorno para el proceso de aprendizaje. Y en esta contextualización
pues la escuela hace un diagnóstico de todo aquello que puede representar un problema para el logro de este objetivo fundamental que es el aprendizaje. Entonces, una escuela, para empezar a planear, que es el siguiente paso que tenemos que evaluar, necesita contar con este conocimiento del contexto y con este diagnóstico inicial de la problemática, tanto de fuera como de dentro de la escuela. Y a partir de ese diagnóstico, pues se supone que una escuela tiene que ser capaz de planear, ¿verdad? De planear como lo que hace rutinariamente, eso es evidente, pero sobre todo de planear aquello que tiene que cambiar para poder enfrentar esos problemas internos y externos que está diagnosticando, para poder enfrentar los problemas externos y transformar los problemas internos, modificarlos de manera que no dejen de entorpecer los procesos que conducen al aprendizaje. Entonces, cuando evaluamos una escuela, pues tenemos que evaluar de manera muy importante esta capacidad que tiene una escuela de planear. Una vez que planea la escuela, pues tiene la obligación de monitorear, sobre todo si está haciendo aquello que se comprometió a hacer para cambiar lo necesario para resolver los problemas detectados. Entonces, cuando nosotros planeamos, de alguna manera identificamos algo que tenemos que hacer diferente para poder lograr algún resultado diferente. Pero para poder hacer eso diferente, pues nosotros nos tenemos que comprometer con cambiar nuestras conductas, con cambiar nuestras actitudes, con cambiar nuestros procedimientos. Y entonces el monitoreo justamente lo que hace es ver si efectivamente estamos cumpliendo con estos compromisos de transformación de lo que sea que con lo que nos hayamos comprometido a cambiar. Entonces ese monitoreo también se debe de evaluar qué tanto la escuela lo está haciendo. La escuela después tiene que evaluar, es decir, si dijo que tenía que hacer algo diferente para lograr algo distinto, pues tiene que evaluar si está logrando eso distinto que se propuso. Lo que pasa es que primero tiene que saber si hizo lo necesario y después ya se pregunta si está logrando lo que se propuso. Pero evidentemente la escuela tiene que planear, porque la escuela es un organismo que camina como un barco, ¿verdad? Se lleva a toda la gente que tiene dentro juntos y entonces todos tenemos que arribar a un puerto que decidimos entre todos que es el propósito de nuestra planeación. Entonces hay que evaluar si efectivamente vamos caminando hacia allá. Y finalmente, ¿todo esto para qué? Bueno, pues para que el funcionamiento de la escuela mejore, con la finalidad de mejorar los procesos de enseñanza, que a su vez mejoran los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Y mejoran el aprendizaje y los resultados en sí mismos. Entonces, bueno, pues también en última instancia, la evaluación de una escuela lo que nos dice es si efectivamente la escuela está en un proceso de mejora continua gracias a que ha cumplido con los pasos anteriores. Entonces, la escuela también se tiene que evaluar a sí misma en todos estos procesos, además de que tiene que evaluar si logra los propósitos de su planeación. Y después nos vamos al sistema educativo como un todo. Me estoy saltando de propósito docente porque quiero destinarle un poquito más de tiempo a la evaluación docente, porque sé que eso es lo que de alguna manera preocupa a muchos de los que estamos aquí. Pero también hay que evaluar al sistema educativo. Y bueno, ahora que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tiene la autonomía, pues justamente uno de sus mandatos es ese, evaluar el sistema educativo nacional. Y entonces el sistema educativo nacional fundamentalmente tiene que ser evaluado en su capacidad de ir enfrentando los principales problemas que tiene. Y desde ese punto de vista yo quisiera señalar que para mí y para muchos de nosotros, recogiendo lo que las investigaciones educativas que se han hecho en nuestro país nos indican, pues tenemos fundamentalmente tres problemas fundamentales, no son los únicos, pero son quizás los más importantes. Uno de ellos es el acceso a la escuela, que es un problema del que se habla poco, por cierto, pero que todavía afecta a casi 4 millones de alumnos que tienen entre 3 y 14 años de edad, es decir, en edad de la educación básica. Estos niños no están asistiendo a la escuela estando en la edad para hacerlo. La mayor parte de ellos son de preescolar, es decir, todavía el sistema educativo mexicano, a pesar de que el primer grado de educación preescolar es obligatorio desde el año 2008, todavía el sistema no logra expandir el primer grado de preescolar a todos lados. De hecho, andamos en un porcentaje de cobertura de alrededor de una cuarta parte. Entonces, bueno, en ese caso,
el problema del no acceso a la escuela se debe a una falta de oferta. Pero en los otros casos no es un problema de falta de oferta, es un problema, en el caso de preescolar todavía, de que muchos padres de familia no están enviando a sus hijos al preescolar, pero en el caso de primaria y de secundaria, ahí fundamentalmente lo que tenemos es un problema de incapacidad del sistema educativo de retener a los alumnos al interior del sistema. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los alumnos están desertando. Estos alumnos, que son un poco más de 400.000 en el caso de primaria y casi 600.000 en el caso de secundaria, son alumnos que alguna vez estuvieron en la escuela, que ahora ya no están, es decir, que desertaron. Y que de lo que nos está hablando este fenómeno es de esta incapacidad del sistema educativo de retener a todos sus alumnos hasta que terminen su educación obligatoria. Entonces tenemos ahí un problema de no acceso que en parte tiene que ver con una falta de oferta que hay que resolver y en parte tiene que ver con esta incapacidad de retener, con esta capacidad de expulsar a algunos de nuestros alumnos hacia afuera. Bueno, el otro problema que tenemos, y todos lo conocemos, es el problema de la inequidad del sistema educativo mexicano. Como ustedes saben, la escolaridad en México y el aprendizaje también está estrechamente vinculado a factores como si se vive en una zona urbana o en una zona rural, si se pertenece a una región de alta marginalidad o no, si se pertenece a una familia que habla una lengua indígena o no, y con el nivel de ingresos de la familia de donde se procede. Y entonces esto es pues lamentable porque, como ustedes saben, todos esperamos que la educación sea el principal mecanismo igualador en una sociedad, y en una sociedad tan desigual como la mexicana, pues entonces estaríamos esperando mucho más del sistema educativo en este sentido. Y sin embargo, lo que vemos es que en lugar de hacer eso, en lugar de igualar, en lugar de distribuir las oportunidades de una manera mucho más equitativa, pues más bien estamos reproduciendo esas desigualdades que de alguna manera ya están presentes en el sistema educativo, en el sistema social. ¿Y por qué lo hacemos así? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué estamos reproduciendo? Bueno, en gran parte estamos reproduciendo porque la manera como estamos financiando la educación es una manera desigual. Estamos otorgando mayores recursos a las personas que ya de por sí están en una situación de mayor ventaja desde el punto de vista social y económico, y estamos otorgando menos recursos, es decir, la educación de esos niños está costando menos justamente en las regiones en donde más se necesita, en las regiones más pobres, más rurales, en las regiones indígenas. Ahí los niños cuestan menos. Entonces hay una situación ahí de mala distribución financiera del costo de la educación, de lo que realmente nos estamos gastando en educación. Y entonces, bueno, esto tiene que ser transformado si realmente queremos convertir a la educación en un mecanismo igualador de la sociedad. Y bueno, para eso pues hay una serie de acciones que se tienen que tomar para mejorar el sistema educativo en su capacidad de ser más equitativo. Y por otro lado, pues está la calidad de la educación, que esto ya se maneja muchísimo, todos sabemos que tenemos problemas con la calidad de la educación, no estamos satisfechos con lo que están aprendiendo nuestros alumnos, tenemos informaciones de pruebas estandarizadas que se aplican a nivel nacional, pero también tenemos informaciones de pruebas estandarizadas que se aplican internacionalmente y que también se aplican en México, que nos dejan preocupados porque tenemos datos de que hay porcentajes elevados de 2/5 partes, a veces de más de la mitad de nuestros alumnos que no están logrando los mínimos necesarios para enfrentar las demandas de la sociedad actual, o que no están logrando los mínimos definidos por nuestro propio currículum. Entonces, bueno, pues tenemos problemas de calidad y de alguna manera tenemos que enfrentar eso. Entonces, cuando se evalúa el sistema educativo nacional, que por cierto implica evaluar alumnos, evaluar docentes, evaluar directivos, evaluar escuelas, evaluar programas y evaluar políticas educativas, implica todo eso. El propósito de evaluar todo eso es mejorar la capacidad de nuestro sistema educativo de enfrentar sus principales problemas. No son todos, hay otros problemas. Por ejemplo, tendríamos que mencionar el problema de una altísima proporción de la población mexicana adulta que no ha concluido su educación básica. 31 millones de mexicanos de 15 años y más están en esta situación, no han concluido su educación básica, y esto representa pues una tercera parte de la población, pero la mitad
de la población de 15 años y más, casi la mitad. Y entonces, bueno, pues esto también debe de preocuparnos y no debe de permitir el reconocimiento de este problema, que nos olvidemos de que el derecho a la educación de calidad es un derecho de todos y no solamente de los niños, sino de todos los habitantes. Entonces, bueno, pues cuando evaluamos el sistema educativo, pues de alguna manera lo que pretendemos es que mejore su capacidad de enfrentar estos problemas. Y ahora nos vamos al docente como sujeto fundamental de la evaluación educativa. Y digo fundamental porque, como insistimos en que la evaluación es para mejorar, pues el docente es un factor clave en este proceso de mejora. Del docente depende una parte importante, no digo que todo, porque todos sabemos que no es así, pero sí una parte muy importante del aprendizaje. Entonces, si queremos mejorar los aprendizajes, que de eso se trata la educación, los aprendizajes de todos, de cada vez más y de manera cada vez más equitativa, si queremos hacer eso, entonces tenemos que trabajar de manera evaluativa con los docentes. Y por eso la evaluación actual, la reforma educativa actual, tiene la evaluación de los docentes a través de la Ley General del Servicio Profesional Docente en el centro de la reforma, porque mejorar al docente pues, es central para mejorar la calidad, la equidad, incluso el acceso a la educación. Entonces, cuando hablamos de evaluar al docente, pues así como decimos que la evaluación es para mejorar, pues cuando decimos vamos a evaluar al docente es porque lo que queremos es mejorar su profesionalismo, su capacidad profesional. De eso se trata la evaluación del docente, ese es el principal objetivo. Evidentemente no es el único, también hay objetivos de rendición de cuentas, pero el más importante de todos, lo que más nos interesa, es que la evaluación sirva para hacer al docente cada vez más profesional. Y eso significa conocer para poder mejorar su práctica docente, porque se sabe que es la práctica docente cotidiana la que influye sobre el aprendizaje. Tiene que ver con los conocimientos que tiene el maestro de su disciplina, tiene que ver con los conocimientos pedagógicos que tiene que ver con si domina o no las didácticas específicas, tiene que ver con muchas cosas, pero finalmente de lo que se trata es de que eso se note en su práctica, de forma tal que su práctica, que es la más cercana al aprendizaje, pueda influir en el aprendizaje. También, hablando de equidad, de la inequidad como uno de los problemas educativos importantes, pues trataríamos de ver si el maestro está siendo inclusivo, si aquello que tiene en sus manos respecto de la equidad, que es el grupo que tiene a su cargo, pues está intentando que todos los alumnos de su grupo, independientemente de sus diferencias y reconociendo su diversidad, pues tenga la posibilidad de desempeñarse al máximo de su potencial, ¿verdad? Y por último, pues los resultados educativos, es decir, qué es lo que logra el docente con los alumnos, qué resultados educativos o qué aprendizaje obtiene. Y cuando decimos que hay que evaluar la práctica docente, pues aquí nos estamos refiriendo fundamentalmente a tres cosas fundamentales. La primera es su capacidad de planear, que va vinculada a la capacidad que tiene de evaluar a sus alumnos. Cuando uno evalúa, necesita la planeación, porque la planeación es lo que abre la pregunta a la evaluación. Entonces, esto es cierto para todo cuando estamos evaluando el sistema educativo nacional, es porque hay un plan de desarrollo del sistema que es lo que me abre la pregunta de si estoy avanzando o no estoy avanzando en esa planeación. Lo mismo ocurre al interior del aula. El maestro planea lo que debe de suceder al interior del aula, en el largo plazo, en el mediano plazo, en el corto plazo y cada lección, y esa planeación es lo que le va a abrir la pregunta de qué evaluar en sus alumnos, cómo saber si efectivamente eso que planeó se está logrando. Entonces, planear y evaluar los pongo juntos porque son una diada, es parte de lo mismo. Lo segundo que se tiene que evaluar cuando se evalúa al docente es su capacidad de crear un clima de aula propicio al aprendizaje. La investigación educativa reciente nos indica con muchísima claridad que sobre todo en los países en desarrollo, el clima de aula es absolutamente fundamental para explicarnos las diferencias en la calidad de los aprendizajes de los alumnos. Cuando un alumno está en una escuela en donde el ambiente propicia su aprendizaje, pero sobre todo cuando está en una escuela que cuida la parte afectiva del alumno, que lo hace sentirse seguro, acogido, respetado, cuando el alumno en síntesis se siente a gusto en esa escuela, entonces está en condiciones de aprender más.
Crear ese clima de aula que sea propicio al aprendizaje, porque por un lado genera desafíos cognitivos continuos, pero por otro lado genera un ambiente de acogida, de confianza y de respeto. En esa medida pues tendremos la certeza de que se está en condiciones de aprender. Y entonces pues la capacidad del maestro de crear este clima de aula es absolutamente fundamental. Desde luego la escuela también tiene que tener un clima escolar que lo propicie. Entonces, cuando evaluamos la escuela, tenemos que evaluar esa capacidad que tiene la escuela de hacerlo. Pero a nivel del aula, a nivel del docente, pues al interior del aula, la capacidad que tiene de crear esa clima. Y por otro lado, viene lo que se llama la práctica instruccional, que tiene que ver pues con todo lo que hace el sujeto docente en el día con día cotidiano para tomar las decisiones múltiples que tiene que tomar en un día ordinario, que le permite lograr que los niños aprendan. Vamos a ver cada uno de estos aspectos. El primer asunto, que es planear. Bueno, como decíamos, es necesario que se planee en largo plazo, porque es necesario saber a dónde vamos a llegar. En general, el currículum nos da los propósitos que tenemos que alcanzar, nos da los aprendizajes esperados, y bueno, pues eso nos sirve de brújula para saber cómo tenemos que ir avanzando hacia allá. Entonces hay que planear el año, hay que planear el semestre, el mes, la semana, ¿no? La planeación es exigente, la planeación es muy exigente, exige todo eso. Pero también, como decía yo antes, hay que planear cada lección, y para planear cada lección pues es necesario fijarse en las evidencias de aprendizaje de la lección anterior. Cuando uno planea una lección, planea también una serie de actividades que se realizan como consecuencia de esa lección. Esas actividades generan insumos evaluativos en los que nosotros nos tenemos que fijar para saber si los alumnos lograron los propósitos de esa lección o no lo lograron. Y en la siguiente lección yo me tengo que fijar en aquellos que no lo lograron para poder hacer los arreglos de aula necesarios y asegurar que esos alumnos que no lo lograron en la lección anterior, en esta lección logren los objetivos de la lección pasada y también los de esta lección. Si eso lo hago cada lección, entonces no se me va a ir acumulando el rezago y no voy a tener que tomar la decisión última de reprobar a un alumno, porque estoy atendiendo el rezago de manera oportuna. Pero eso solamente lo puedo hacer si planeo cada lección. Y también cuando planeamos cada lección es cuando podemos proponernos estos desafíos cognitivos de los que ya les he hablado de manera progresiva, cada vez más de mayor envergadura, de mayor complejidad, para que nuestros alumnos se sientan enganchados en un proceso de aprendizaje y lleguen a sentir esto que sienten quienes están enganchados en un proceso de aprendizaje, que es justamente el placer por aprender. Y para eso hay que cuidar los arreglos de aula. Muchos maestros se sienten a veces agobiados por este asunto de que tienen que recuperar el tiempo que no se pudo lograr, en el que no se pudo lograr el propósito establecido, y se sienten muy agobiados. ¿Cómo le voy a hacer para lograr el de la lección anterior y además el de la lección actual? Pero es interesante ver que sí, efectivamente, la pedagogía ahora nos ofrece muchísimos mecanismos de arreglos de aula distintos en donde los alumnos pueden trabajar en binas, un alumno que ya lo logró con un alumno que todavía no lo ha logrado, o en grupos heterogéneos, en donde los que ya lo lograron apoyan a los que no lo han logrado. Se sabe que los niños son muy buenos educadores de sus pares, y entonces que esto lo tenemos que aprovechar. Habrá ocasiones en donde sí se requiera de la presencia directa del docente más a nivel individual, pero en general hay como muchas cosas que se pueden hacer que permiten lograr este propósito. Y estableciendo con claridad el papel de la tarea, porque muchas veces dejamos tareas porque nosotros no alcanzamos a cumplir el currículum y entonces queremos que los alumnos en sus casas, con el apoyo de sus papás, hagan lo que nosotros tendríamos que haber hecho y no hicimos. Y la verdad es que el papel de la tarea, como ustedes bien saben, no es ese, sino es un papel mucho más de reforzamiento, mucho más de complementación, mucho más de creación a partir de lo aprendido, de aplicación de lo aprendido, y no de cubrir un contenido que no fue posible cubrir en el tiempo de la ley. Entonces eso también podemos planear cuando planeamos cada lección, porque la tarea se deriva de cada lección. Evaluar, que forma parte de esta primera vina. Bueno, pues como decíamos, la evaluación corresponde a la planeación, y la evaluación, pues que la evaluación que se realiza al interior del aula es una evaluación fundamentalmente formativa. El maestro es el único que puede saber cómo va progresando su alumno,
porque es el que lo tiene frente a sí todos los días y porque tiene evidencias del aprendizaje de sus alumnos también todos los días, y es con esas evidencias con las que tiene que trabajar. Y con esas retroalimenta la alumno, y se retroalimenta él mismo, porque esa información al maestro le va a dar muchísimos elementos para saber si lo que está haciendo es lo correcto. Si el maestro planea y no logra lo que planeó, o si lo logra solamente con algunos, pues entonces tendrá que revisar su propia práctica e innovar sobre su propia práctica. Entonces es un insumo también para la planeación. Evidentemente, con la evaluación que hace el docente, esta evaluación formativa, constata el logro de las competencias que tiene el currículum previstas, y en general podemos decir que la evaluación no necesariamente le quita tiempo a la enseñanza, sino que la evaluación es algo que se hace con la actividad que es producto de la misma enseñanza, más de las veces. No digo que no haya ocasiones en donde hagamos un alto a la enseñanza para hacer un proceso evaluativo, pero las más de las veces la evaluación formativa no requiere que hagamos este alto, sino que simplemente requiere que tengamos la capacidad de recoger estas evidencias de aprendizaje que son fruto de nuestra formación. Respecto del clima de aula, lo que yo diría es que pues aquí de lo que se trata es de crear un ambiente de aula propicio al aprendizaje dentro de un ambiente escolar que también sea propicio al aprendizaje. Y yo resumo, digamos, los aspectos que hay que cuidar desde el ámbito socioafectivo, en crear un clima acogedor donde cada niño se sienta efectivamente acogido, sienta la calidez de ese espacio al que llega todos los días, respetuoso, donde el niño tenga la certeza de que ahí se respetan sus derechos como niños, sus derechos de los niños y sus derechos humanos. Es un clima en donde cuando él habla nadie se va a burlar de él, se puede expresar con seguridad, y eso tiene que ver con este tercer elemento, que es un clima seguro, no solamente seguro desde el punto de vista de la integridad física y psicológica, sino también seguro desde el punto de vista de que sea el sitio donde el alumno sienta que efectivamente pueda expresarse, explayarse sin temor a ningún tipo de represalia. Vamos entonces al tercer aspecto de la práctica docente, que es la práctica instruccional, en donde, bueno, como ya indicábamos, tenemos que enfatizar el desarrollo de las habilidades básicas y del desarrollo de las habilidades superiores de pensamiento, y que la mejor manera de hacer esto es con actividades auténticas, quiere decir que se parezcan mucho a lo que ocurre en la vida real, que no sean actividades artificiales que ponemos en la escuela, como a veces las mecanizaciones que no están referidas a un problema, ¿no? Sino que sean actividades mucho más auténticas y que resulten para nuestros alumnos desafiantes, considerando que todos los grupos son heterogéneos y que todos los niños son diferentes, y que tenemos que ser desafiantes con todos los niños, lo que a veces nos implica plantear desafíos de diferente nivel y también ellos diversificados. Bueno, también en la práctica docente tenemos que tomar en cuenta, tendríamos que evaluar esto en los docentes, su capacidad de entregarle protagonismo al alumno, porque todos sabemos que quien aprende es el alumno, nadie va a aprender por él. Y entonces que la mejor manera en que un alumno puede aprender es siendo el protagonista de su propio aprendizaje, y eso implica que haya muchísimas actividades en la planeación de las lecciones del maestro que impliquen observación, investigación, exploración, experimentación, que son justamente las que le dan este protagonismo al alumno. También reconocer que el aprendizaje social no es un fenómeno solamente individual. Por eso la escuela es tan importante, porque es el grupo que aprende, y en ese sentido pues la capacidad del maestro de organizar el trabajo en grupos homogéneos o en grupos heterogéneos, dependiendo del propósito, cuando se quiere que un grupo avance por su propia cuenta o que tenga una línea de actividad en función más de sus intereses y sus talentos, o cuando más bien al revés, lo que quiere es que los que están más adelantados puedan trabajar con los que no están tan adelantados, o los que tienen un talento específico trabajen con los que no lo tienen para ayudarles a desarrollarlo, y el trabajo en líneas, ¿verdad? Entonces el aprendizaje es social y es importante que el maestro no se limite, digamos, ni a la actividad central ni a la actividad totalmente individual de los alumnos. Y luego pues esta necesidad de diversificar las actividades desde muchos puntos de vista, pero entre otras pues, la capacidad de diseñar actividades de grupo, que
todo el grupo juntos, actividades por grupos pequeños y actividades colaborativas y también individuales. Bueno, la práctica instruccional también tiene que desarrollar la creatividad. Estamos hablando de este desarrollo de las habilidades superiores de pensamiento, la creatividad es uno de ellos, ¿no? Y esta creatividad tiene que ser tanto individual como grupal, porque también sabemos que la creatividad se desarrolla socialmente. En donde, bueno, la idea es pues enfrentar problemas, como decía, auténticos, lo más parecidos a aquellos de la vida real, y eso pues a ustedes les va a sonar muy vinculado con el tema de las competencias, ¿verdad? Es decir, desarrolla competencias que tienen que ver con estos desafíos auténticos, parecidos a los que se presentan en la vida real, y desarrolla valores de participación, de respeto, de democracia, de justicia y de libertad con responsabilidad en la vida misma del aula y en la capacidad de reflexionar y discutir sobre los problemas que se presentan en el aula, en la escuela, en la comunidad. Ahí es la manera como se desarrollan estos valores de participación, de respeto, de justicia, etc. Y bueno, la práctica instruccional también, como ya decíamos, debe de ser incluyente. Esto es algo que se tiene que evaluar en los maestros, porque también cada docente tiene una función que cumplir respecto de la equidad educativa. Y entonces, bueno, pues ahí el maestro tiene que reconocer la diversidad en el aula, tiene que reconocer que toda aula es diversa, pero además tiene que saber cómo son diferentes los alumnos que tiene que reconocer esta diversidad, y por reconocer implicamos no nada más que sepa que existe la diversidad, sino que valore esta diversidad, porque un buen maestro sabe que cuando hay diversidad el potencial del aprendizaje se multiplica, el aprendizaje, el interaprendizaje se multiplica. Entonces tiene que reconocer la diversidad, tiene que tener la capacidad de brindar atención individual cuando es necesario, porque los niños son diversos y porque en ocasiones alguno requerirá, o algunos, de esta atención individual. Tiene que arreglar el aula a través de la definición de trabajo en pilas, trabajo cooperativo, colaborativo, en grupos homogéneos, en grupos heterogéneos, para evitar este rezago escolar progresivo. Y bueno, desde luego tiene que conocer a cada uno de sus alumnos. El docente también tiene otras actividades que definen su profesionalismo, que van más allá de su actividad dentro de las cuatro paredes del aula. Y cuando se habla de evaluar al docente, pues también hay que evaluar estas otras dimensiones importantes del profesionalismo del docente que están fuera del salón de clase. Uno de ellos muy importante tiene que ver con trabajar para la escuela. Todos sabemos que el trabajo del docente no se termina en las cuatro paredes del aula. Hay una responsabilidad muy grande que cumplir respecto de la escuela. La escuela es este organismo vivo que está basado en el colectivo que lo conforman, y por lo mismo ese colectivo se debe también a la escuela y tiene que trabajar con la escuela. Entonces su participación en los consejos técnicos, en comisiones, el trabajo individual que él tiene que realizar para apoyar desde lo que hace el propósito general de la escuela, etc., es muy importante. También le corresponde relacionarse con los padres de familia y con la comunidad, y con los padres de familia de su grupo de manera muy especial. Tiene que conocerlos, tiene que estar en contacto con ellos. Los padres de familia tienen que saber cuáles son los propósitos educativos que tiene el maestro para apoyar desde la escuela. Y bueno, este es un propósito que también tiene que ser evaluado. Y como parte de su profesionalismo, pues todo profesional tiene la obligación de seguirse formando, de seguir leyendo, de seguir estudiando, de seguir reflexionando sobre su propia práctica, de comentar, de formar grupos de discusión con sus colegas. Y bueno, esto también forma parte de un buen maestro, de un maestro profesional, y también tendría que hacerse la evaluación de todo esto. Entonces, cuando hablamos de la evaluación docente, que como decía está en el centro de la reforma educativa, pues nos estamos refiriendo a todo esto. Si ustedes revisan el perfil y los parámetros que definió la Secretaría de Educación Pública para esta evaluación que está teniendo lugar en estas 2 semanas de ingreso a la práctica docente, se van a dar cuenta cómo pues, los parámetros, los perfiles y los parámetros recuperan justamente estas cosas que yo les acabo de decir, y precisamente eso es lo que se pretende evaluar en esta evaluación de ingreso, y más adelante con las adecuaciones necesarias pues será el marco de referencia para evaluar también el desempeño de los docentes en ejercicio.
es esto que, como ustedes ven, pues es totalmente pedagógico, está estrechamente vinculado con la posibilidad de lograr el aprendizaje, es lo que permite valorar la enseñanza para mejorarla. Entonces estamos en el terreno de lo pedagógico, es una reforma educativa que por la vía de la evaluación aterriza en el terreno claramente de lo pedagógico. Bien, finalmente cuando nosotros, bueno, no finalmente, todavía tengo unas cuantas años, pero de lo que se trata cuando nosotros nos proponemos evaluar a todos estos sujetos y objetos de los que ya hablé, porque la escuela pues, se puede considerar un sujeto colectivo, un objeto, el sistema educativo también, pero el alumno, el docente, el directivo, pues son sujetos de la evaluación. Pues a todos ellos los evaluamos porque lo que nos preocupa es que efectivamente estemos siendo capaces cada vez más de ir cumpliendo con este cometido que tiene el Estado de garantizar una educación de calidad, es decir, el derecho que todos tienen a una educación de calidad. Y esto significa, bueno, que la educación esté disponible, lo que ya comentábamos respecto del preescolar, tiene que haber una escuela, tiene que haber un maestro, tiene que haber la oferta necesaria para poder cumplir con la educación, tiene que ser accesible, y esto quiere decir que no puede haber barreras para el acceso a la escuela, barreras físicas desde luego, para que pongan impedimentos para que personas con discapacidad motora puedan acceder a la escuela, o barreras más sutiles como que personas con otras discapacidades puedan aprender en un recinto escolar, pero también barreras económicas. En el caso de que trabajando en comunidades muy pobres, una escuela ponga cuotas obligatorias, pues justamente lo que estará haciendo es excluyendo a aquellos que no pueden pagar esas prácticas o esas cuotas obligatorias. Luego también, y esto ya es desde el punto de vista del derecho que se tiene en la educación tendría que ser adaptable a esta enorme diversidad de tipos de alumnos, pero también a esta enorme diversidad de contextos, incluso de lenguas y de culturas que tiene nuestro país. Y tiene que ser adaptable también a las características del proceso evolutivo por el que está pasando el alumno. Es decir, tiene que tomar en cuenta las características del adolescente de los primeros años de la adolescencia, que es la secundaria básica, del adolescente de la educación media superior, que es diferente, que tiene otro tipo de necesidades, para poder hacer una educación pertinente y relevante a sus intereses, para que la educación sea algo ameno, algo que realmente pueda despertar este gusto por aprender. Y por último, tiene que ser aceptable, es decir, los alumnos tienen que considerar que aquello que se les está ofreciendo de manera educativa es algo que les gusta, que les interesa, que les resulta útil para su vida actual y que saben que les va a servir para su vida futura. Ahora, algunas reflexiones sobre la evaluación, porque quiero concluir esta presentación que estoy haciendo ante ustedes. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que la evaluación tiene esta capacidad de dimensionarnos los problemas, de decirnos qué tan grandes son. Tenemos un problema de calidad de la educación, bueno, pero ¿de qué tamaño es ese problema? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tanto están aprendiendo nuestros alumnos y qué tanto están dejando de aprender? Pues nos dice qué tan grande es el problema. Por otro lado, y esto es muy importante, a veces, digamos, en el pasado hemos hecho poco caso a esto que tiene capacidad de descubrir la evaluación, que es que nos descubre brechas. Nos dice quiénes sí aprenden y quiénes no aprenden, qué escuelas sí están funcionando bien, qué escuelas no están funcionando bien, qué docentes tienen algunas de estas cualidades a las que yo me referí y cuáles todavía no las desarrollan. Nos descubre estas brechas y entonces justamente porque nos descubre las brechas nos permite trabajar hacia la equidad en el sentido de dar una serie de directrices y recomendaciones para ir reduciendo esas brechas. Pero es muy importante descubrir las brechas porque si no es muy difícil que vayamos atendiendo el problema de la inequidad educativa. Y por último, la evaluación, o más bien dicho, la investigación evaluativa, nos ayuda a encontrar las causas de estos fenómenos, o sea, del tamaño del problema y de las brechas, o sea, por qué se dan esas brechas o por qué no podemos alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Y estas causas son importantísimas porque si nosotros queremos atacar los problemas, pues tenemos que atacar sus causas y no solamente sus síntomas, y por eso la evaluación requiere de la investigación como complemento para poder llegar a las explicaciones de los fenómenos y poder entonces incidir en una mejor calidad de la educación. Pero a lo que quiero hacer énfasis es que la evaluación evidentemente no tiene capacidad de resolver estos problemas.
descubre la dimensión del problema, descubre las brechas, encuentra las causas, pero a la evaluación ya no le corresponde resolver eso. Ese problema que encuentra pues no es objeto de la evaluación resolverlo, sino que se requieren un conjunto de mediaciones de la evaluación a la realidad educativa para que efectivamente la evaluación sirva para mejorar. Y como de lo que estamos hablando ahora es de que la evaluación sirva para mejorar, pues nos interesa mucho saber pues cuáles son estas mediaciones. Y las mediaciones son, bueno, de alguna manera y de manera muy importante, pues el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los docentes. Es decir, una de las cosas que se tiene que modificar si queremos mejorar la calidad del trabajo docente es sus condiciones de trabajo. Un docente que tiene un grupo de 60 alumnos difícilmente puede ser un docente de calidad. Un docente que trabaja en condiciones infraestructurales deficientes, digamos que están por debajo de un mínimo normalmente aceptable, pues tampoco tiene las condiciones para poder aprender, reconociendo que hay excepciones y que hay maestros que logran maravillas incluso en estas condiciones, pero en términos generales las condiciones de trabajo tienen que mejorar. También es necesario atender a las dificultades del contexto. Los contextos pues son sumamente fuertes en su capacidad de influir sobre la calidad de la educación. Ya veíamos pues esta vinculación que existe entre el nivel socioeconómico, de marginalidad de las zonas, si es rural urbano, si es indígena o no es indígena, y bueno, pues esos son factores del contexto que están incidiendo sobre la calidad de la educación. Estos factores del contexto no los podemos cambiar desde la actividad educativa, pero quizás, cuando menos algunos, que tienen un impacto directo sobre la escolaridad, como por ejemplo la desnutrición o el trabajo infantil, pues pueden ser atendidos no solamente a través de la política educativa, sino necesariamente a través de políticas de naturaleza intersectorial e interdisciplinaria, pero hay que atenderlos. También, evidentemente, otra mediación muy importante es la formación de los docentes, tanto la inicial como en servicio, de manera muy importante la formación de los docentes que están en servicio, porque son los que tienen la práctica cotidiana frente a los alumnos, pero evidentemente que la evaluación del docente se hace para poder orientar las acciones de apoyo, de acompañamiento y de formación que éste necesita. La distribución de los recursos, ya mencionábamos cuando tenemos problemas en la manera como se están distribuyendo, y entonces, bueno, pues ahí será necesario recomendar que se distribuyan de manera distinta, de forma tal que se puedan atender estos problemas de equidad. Y también, evidentemente, el currículum y los materiales educativos son mediaciones importantes y será necesario, en muchos de los casos, hacer modificaciones en el currículum y los materiales para que pueda mejorar la educación. Desde luego que otra mediación importante es el diseño de políticas y programas, porque son los programas y las políticas los que nos van a permitir pues, llegar a atender las causas que la investigación evaluativa nos ha ayudado a descubrir de esos problemas que ha detectado la evaluación. Y bueno, obviamente a nivel de escuela y a nivel de alumnos. A nivel de escuela y a nivel del aula, pues fundamentalmente lo que se necesita es innovación. ¿Verdad? Si lo que estamos haciendo no está rindiendo los resultados esperados, pues tenemos que hacer algo distinto en la escuela y en el aula. Y eso distinto se llama innovación, porque innovación no es aquello que nunca nadie ha hecho, que yo estoy inventando, sino aquello que yo nunca he hecho, o que esta escuela nunca ha hecho. Y esa es otra mediación indispensable para que realmente la evaluación tenga como resultado un mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación. Y para que la evaluación pueda hacer todo esto, pues necesita tener credibilidad. La credibilidad es absolutamente fundamental, por eso decía yo que el principal desafío es llegar a demostrar que la evaluación sirve para mejorar, y entonces tendrá credibilidad. Pero la credibilidad también depende de que la evaluación sea justa, es decir, que tenga una base técnica sólida, transparente, que la evaluación reconozca la diversidad, es decir, que no pretenda homogeneizar, como en muchas ocasiones ha tratado de hacer, sino que reconozca que México es un país diverso y que la evaluación tiene que atender, reconocer esa diversidad como valiosa y atender esa diversidad, que persigue la equidad, es decir, que efectivamente no nos quedamos nada más con el dato de qué tan grande es el problema, sino que nos interesa descubrir las brechas
y las causas de los brechas para poderlos mejorar, que la evaluación reconoce que la función docente es una función sumamente compleja y que responde con la evaluación, diciendo que la evaluación también es compleja, como traté yo de demostrar en lo que acabo de decir sobre los docentes, y bueno, la solidez técnica a la que ya hacía referencia, y bueno, fundamentalmente de lo que se trata es de demostrar que la evaluación sirve para mejorar. Pero es importante tener en cuenta que la evaluación también tiene límites, y estos límites están dados por el hecho de lo que se puede evaluar, y esto está definido por la manera como ha avanzado la técnica evaluativa propiamente dada. Hay cosas que se pueden evaluar y cosas que todavía no se pueden evaluar. Hemos avanzado muchísimo en la capacidad de evaluar conocimientos, hemos avanzado algo bastante en la capacidad de evaluar habilidades. Por ejemplo, la prueba PISA, fundamentalmente lo que evalúa son habilidades. Hemos avanzado menos en la capacidad de evaluar valores. Estamos en eso, estamos tratando de empezar a ver cómo se evalúan estos resultados no cognitivos del aprendizaje, pero todavía no tenemos todos los elementos en la mano. Estamos marchando hacia eso. Y bueno, pues estos son los límites que están dados por la evaluación. Se pueden evaluar ciertas cosas, otras no. Y no hay mejor cosa que hacer más que reconocer que aquello que no se puede evaluar, pues es mejor no tomar decisiones sobre eso, porque está fuera del espectro de la evaluación. También la evaluación tiene riesgos, y con esto quiero terminar. Los riesgos son que se presenten consecuencias no adecuadas, es decir, resultados perversos de la evaluación. Algo como eso sucedió con la prueba enlace. Ustedes recuerdan que como la prueba enlace se vinculó con el salario de los docentes y también con incentivos que se otorgaban a los docentes en función de los resultados de la prueba enlace, pues empezaron a suceder muchas cosas con relación a esta prueba que fueron efectos perversos. Por ejemplo, se empezó a enseñar para la prueba, al interior del aula se empezó a definir la prueba casi como el currículum más importante, porque de lo que se trataba era de enseñarle a los niños a responder bien la prueba, ¿no? Otro efecto perverso fue que pues, en las escuelas los maestros empezaron a disuadir a los alumnos con necesidades educativas especiales de inscribirse en su escuela o en su aula, ¿no? A los alumnos que hablaban una lengua diferente de la nacional, ¿no? Porque les costaba muchísimo más trabajo lograr este tipo de resultados. Y bueno, muchos otros resultados perversos de los que no voy a hablar, pero la evaluación produce resultados perversos y hay que podérselos imaginar de antemano para tratarlos de evitar. También este asunto de tratar de medir lo no medible, que lleva a decisiones de naturaleza discrecionales. Es decir, si no tenemos instrumentos técnicamente sólidos para medir algo, entonces tratar de llegar a decisiones a partir de esos instrumentos que no son sólidos, pues nos conduce a ser injustos, a tomar decisiones de naturaleza discrecional. También, desde luego, pues está complicado el que se reduzca la educación a lo medible. Decir, bueno, como esto no se puede evaluar, pues entonces ni lo tratemos en materia educativa, ¿no? Pero no, en la educación hay que hacer muchísimas cosas, aunque todavía no las podamos medir, eso es muy importante. Y por último, pues este asunto de querer uniformar para simplificar la evaluación, es decir, ¿por qué no nos descansamos en una sola prueba para evaluar a los docentes? Porque es muchísimo más fácil de esa manera, son muchos docentes y de esa forma lo vamos a poder hacer. En lugar de decir, no, a ver, la práctica docente es una cosa totalmente compleja y tenemos que responder con una enorme variedad de instrumentos para poder hacer una evaluación integral de esa complejidad. Y bueno, entonces, pues el riesgo de banalizar lo complejo y lo diverso es un riesgo muy importante. Y bueno, con esto quisiera yo terminar. Les agradezco muchísimo su atención y estoy atenta a sus preguntas.